¿Qué tal, queridos amigos? ¿Ustedes qué creen? ¿Que el gobierno de la República ha dado más atención a la salud de los mexicanos que a la militarización del país? Porque me sorprenden muchos datos, por ejemplo, los que tienen que ver con la seguridad privada, es decir, la que se destina a los altos funcionarios, a los empresarios de grandes dotes económicas, y sobre todo a aquellos que se sienten personajes de la vida política de tal modo intocables que necesitan tener pues lo que llamamos la cola de Suburban, ya no de Nissan, sino de Suburban, que suelen acompañar desde el presidente de la República hasta el último de sus emisarios o de sus miembros del gabinete. O bien de las señoras que, como son más vulnerables, dicen, tienen que tener una mayor seguridad. El caso es que sin duda alguna ustedes van a responder, bueno, ya casi nos vacunamos todos, pero no es así, no es así. Viene la cuarta ola de la pandemia, ya por ahí me han avisado de manera confidencial que a partir del 9 de enero va a cambiar el semáforo y que nos vamos a llevar un susto, claro, ya pasado los Reyes Magos y todo aquello que genera la gran economía navideña, pues ahora es tiempo de acaparar todo lo que se pueda, tratando de no perjudicar a las grandes empresas, sobre todo las que son cómplices del gobierno actual, como por ejemplo, sin ir más lejos, las de Ricardo Salinas Pliego, que es el empresario cómplice más destacado. Y gracias a eso se da el lujo de inundar las redes sociales con su prepotencia nauseabunda y que además ya dice que va a comprar Coppel porque alguien se atrevió a comparar a Coppel con Electra y Electra está por encima de todo. Es una mente muy similar a la de Andrés Manuel, solamente que Andrés Manuel tiene la obligación de defender la soberanía nacional y sobre todo a la sociedad mexicana. Y el señor Salinas Pliego lo que hace es sencillamente arrastrar a la sociedad mexicana a una situación de consumo que la rebasa. Por eso hizo tanto dinero cuando era el único que cambiaba las divisas de los indocumentados desde los Estados Unidos a México. Cobraba comisiones allá y aquí. Y además cuando llegaban las remesas, invitaban a los que recibían tales a que en lugar de llevarse el dinero a casa, compraran una televisión o un refrigerador o una estufa en abonos para así tenerlos maniatados todo el tiempo. Y esto no es una actitud de corrupción, una adicción al dinero, una adicción que va más allá del humanismo que tanto pregona López Obrador, pero mantiene muy cerca al señor Salinas Pliego. Lo mantiene tan cerca que ya solo falta que le dé acciones del Cerro del Chiquihuite, un lugar que él tomó por la fuerza gracias a su propio ejército privado hace ya bastantes años, arrebatándoselo a los Moreno Valle, parientes de el que fue gobernador y senador de Puebla y que ignominiosamente fue víctima de un atentado, que no de un accidente, en el primer mes de gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Miren las cosas, yo no defiendo a los Moreno Valle, lo he dicho muchas veces, eran caciques, tienen que ver con el huachicol, fueron los que prendieron la mecha del huachicol, y por lo tanto pues hay muchas manos que pudieron intervenir en la forma en que colapsó aparentemente el helicóptero en donde iban. Aparentemente en donde iban, porque todavía hay dudas al respecto. Yo creo que no, yo creo que están muertos, pero que no se ha investigado el crimen del senador y el de su esposa, que ya era gobernadora constitucional del estado de Puebla, Marta Erika Alonso Hidalgo. Y por todo esto subió, como lo hemos dicho muchas veces, al gobierno en una elección extraordinaria, muy marrullera, el señor Miguel Barbosa.
Así es como se dan las cosas y los arreglos en la TTTT. Pero salta hoy a la vista el hecho de que los ejércitos privados, si se conjugaran, tendrían una capacidad de fuego similar o mayor que la que tienen el ejército, la marina y la famosa y pomposa Guardia Nacional, a la que tanto le ha invertido el presidente. Y yo me pregunto, ¿no es hora de que nos hablen de los resultados de la Guardia Nacional? Porque a estas alturas del juego, queridos amigos, se nos habla así de que se han inaugurado 125 cuarteles o más, junto con sucursales del Banco de Bienestar que están dentro de las sedes militares, 400 sucursales, o sea, sin ningún sentido, porque pudieron haberse dispuesto de los bancos que ya operan en cada entidad, en cada población de nuestro país, para repartir los bonos bimestrales, los bonos para los ninis y cualquier tipo de canonjía que sirva para que puedan tener los miembros del poder un mayor espacio para el proselitismo político. Son prebendas electorales, son compras de voluntades. Ya sé que mucha gente necesita esos recursos porque ya no pueden trabajar, ya lo dieron todo por México. Pero lo que me indigna es que se use esta pobreza, esta angustia, este hecho de llegar a viejo, a muy viejo, 70, 80 años, para poder reclamar un poco de bienestar, entre comillas, porque lo que se les da no sirve ni mucho menos para pagar despensas. Y no sirve tampoco en el caso de los niños o de los niños con alguna incapacidad, ni mucho menos para los fines que supuestamente se han destinado, sino que los gastan, en el caso de los niños, en cualquier cosa menos en cuestión de educación. Les aseguro que van a parar a manos de alcoholizadores o de narcotraficantes o de narcomenudistas, para decirlo claramente. Y los viejecitos, pues a lo mejor se gastan en cigarros para fumarse un cigarrito de vez en cuando, pensando que ya es el único placer que les queda en la vida. Y difícilmente hay algunos que sí gastan ese dinero en las cuestiones básicas para su satisfacción personal, alimentaria y de salud, pero de salud no, porque resulta que sigue habiendo un desabasto de medicinas verdaderamente increíble. La Secretaría de Salud anuncia que ya cubrió el 9% de las medicinas que deben consumirse para, no tanto para COVID-19 y Omicron, sino más bien para resolver o tratar de resolver algunos males mayores como los que tienen enfermedades del corazón, los diabéticos, los que supuestamente tienen otras enfermedades crónicas o no supuestamente las tienen, pero no pueden adquirir las medicinas. Es el caso de los niños y los adultos con cáncer, que ha sido uno de los flagelos que ha exhibido la falta de solidaridad social de este régimen putrefacto. Es muy lamentable que cuando comienza 2022 las perspectivas que se ven no son nada positivas. Se observa un panorama crítico en la economía, se observa además que la falta de medidas preventivas para evitar que nos azotara la cuarta oleada de COVID, el Omicron, no se tomaron. Apenas en algunos estados de la República los gobernadores hicieron valer su derecho a actuar con soberanía y no esperar instrucciones del centro del país, en un gobierno cada vez más centralista y más alejado del federalismo. Y detuvieron alguna embarcación, pero las fronteras siguen abiertas, exactamente igual que en marzo de 2020, cuando tanto estuvimos exponiendo que era necesario tomar las medidas que ya habían tomado países del primer mundo para evitar que se esparcieran los contagios por COVID.
Y no hizo nada el doctor Muerte, ni hizo nada el presidente Muerte. No hicieron absolutamente nada, sino hablar tonterías como lo del anillo que le venía perfectamente bien por la pandemia, como anillo al dedo, dijo López Obrador. Esto pasará a la historia como uno de los más grandes, una de las más grandes ridiculeces que se han dado en la esfera política del país. Y qué decir de la lacayuna declaración del doctor Muerte cuando dijo: el presidente de la República no es un factor de contagio, sino es un factor moral. Pues el factor moral se ha llevado por delante más de 1 millón de muertos en nuestro país. Y ni así entienden que con esta cuarta ola de COVID o de SARS-CoV-2 o de Omicron o de lo que sea, pero una oleada pandémica grave que está haciendo estragos ya otra vez en Europa, que está haciendo estragos en Canadá, que está haciendo estragos en los Estados Unidos, en Brasil, en México, se siga pensando que pueden manejar la pandemia de acuerdo a los intereses económicos de la clase alta, de los grandes empresarios que no quieren que se cierren sus empresas porque naturalmente se ven perjudicados y para ellos las vidas de sus trabajadores no son tan importantes como el mantener una economía supuestamente equilibrada, pero bajo cero en cuestión de crecimiento. Esto es también parte de la gran especulación que se vive en nuestro país, porque resulta que este gobierno de López Obrador, que tanto ha cuestionado a los regímenes anteriores, con razón hay que decirlo, porque los regímenes anteriores no tienen forma de ser perdonados, han sido gravemente infamados por sus propias acciones, pero resulta que esta administración sigue sus pasos y sigue siendo tan neoliberal como las de Salinas, Cedillo, Fox, Calderón y Peña. Son neoliberales, apoyan al gran capital y apoya a López Obrador, a sus empresarios cómplices. Por eso ya fue a rendirle pleitesía Carlos Slim, para decirle que en sus tiendas, esas que son cafeterías, tiendas, almacenes, va a vender los chocolates que producen sus hijos. Los chocolates, no digo la marca, ya sabemos todos cómo se llama, como la primera mujer de López Obrador, así se llama la empresa. Cuando se los encuentren en los ambos, pues allá ustedes si quieren seguir apoyando la innata corrupción de este régimen. Pero bueno, eso ya es cuestión de cada uno de ustedes. Yo no los voy a convencer. De lo que sí quiero convencerlos es de la necesidad de poner un hasta aquí a este gobierno pelón, a este gobierno de farsantes, a este gobierno que desgraciadamente nos ha mentido reiteradamente. Ya no hablemos de mañaneras, hablemos de mentirosas. Por fortuna, el viernes descansamos, como también descansamos el viernes 24 de diciembre, porque pues estaba en su rancho de Palenque el señor López Obrador, haciéndonos descansar de su perorata indigna de cada mañana. Ya no hablemos de mañaneras, hablemos de mentirosas, porque eso es lo que son, una catarba de mentiras que trata de aligerar el gran peso de la incertidumbre con una serie de engaños que el pueblo mexicano no está para tolerar. Tratemos de ser optimistas en este 2022, por lo menos en estos primeros días, pero hay que tener muy bien puestos los pies sobre la tierra para que no nos vendan gallinas por patos, ni patos por gallinas, ni sigan queriéndonos jugar a tole con el dedo. Por favor, pensemos, meditemos, honremos a nuestra condición de seres racionales y no caigamos en la manipulación política colectiva. Lo siento, no me van a callar y lo digo y siempre, con cero cobardía.